En diciembre del 2025, hace apenas un mes, se había iniciado un proceso de liberaciones de personas que estaban privadas de libertad en Venezuela. Ese proceso contó con la conducción del presidente Nicolás Maduro, pensando justamente en abrir espacios para el entendimiento, para la convivencia, para la tolerancia. El número uno, tuvimos una gran conversación hoy. Y ella es una persona estupenda. Ella es alguien con quien hemos trabajado muy bien. Marco Rubio está lidiando con... Me ocupé de ello esta mañana. Tuvimos una larga llamada. Discutimos muchas cosas y creo que nos llevamos muy bien con ellos. Sí. 3 buques de guerra rusos están ahora mismo navegando en aguas del Golfo de México. Vladimir Putin acaba de firmar un documento que cambiará para siempre el equilibrio de poder en el continente americano. Señores, atención absoluta a lo que está ocurriendo en estos precisos momentos en Venezuela, porque la situación acaba de entrar en una fase extremadamente peligrosa para el régimen. Delcy Rodríguez ha salido públicamente a hablar de un supuesto nuevo momento político y asegura que el proceso de excarcelaciones de presos políticos sigue abierto. Pero cuidado, porque la realidad que denuncian las organizaciones independientes es totalmente distinta. El Foro Penal, una de las voces más creíbles en materia de derechos humanos, está desmintiendo de forma directa al régimen. Mientras Delcy habla de cientos de liberaciones, el Foro Penal afirma que las cifras reales son muy inferiores. Y aquí es donde la situación se vuelve crítica, porque están jugando con fuego y se pueden quemar. El régimen le está diciendo a Estados Unidos y a la comunidad internacional que está cumpliendo, que está liberando presos políticos, que hay avances, pero los hechos no respaldan ese discurso. No hay listas claras, no hay transparencia y cientos de familias siguen esperando respuestas afuera de las cárceles. Esto no es reconciliación, señores. Esto es una narrativa forzada que se está cayendo por su propio peso. Y como si esto fuera poco, Donald Trump acaba de anunciar que Delcy Rodríguez estaría cooperando con Estados Unidos. Pero aquí hay una bomba de tiempo, porque esa supuesta cooperación tiene un límite y ese límite son los presos políticos. Si los Rodríguez no cumplen con lo que Washington exige, esa relación puede explotar en cualquier momento. Pero atención, porque el tablero internacional se complica aún más. Rusia acaba de entrar en escena, señores, y el conflicto con Estados Unidos se está intensificando. No estamos hablando solo de Venezuela, estamos hablando de un choque de intereses globales, donde Venezuela vuelve a ser el epicentro de una tensión mayor. La situación es crítica, muy crítica, y lo que viene puede cambiarlo todo. Así que si estás parado, mejor siéntate, porque la información que viene a continuación te puede dejar sin palabras. Quédate hasta el final, porque aquí te voy a contar todos los detalles que otros no se atreven a decir. En abrir espacios para el entendimiento, para la convivencia, para la tolerancia. Ese proceso, queremos informar, que no ha culminado aún. Ese proceso se mantiene abierto. Y es justamente lo que hemos venido coordinando con el sistema de justicia en Venezuela, con los órganos de justicia en Venezuela. Este proceso ha tenido parámetros que han sido atendidos. Y no están excluidas personas incursas en delitos graves contra las personas, como el homicidio. Está excluido el delito de narcotráfico. Así que están siendo valorados delitos relacionados con el orden constitucional, delitos relacionados con el odio, la violencia y la intolerancia. El objetivo es abrir espacios políticos. Fue el objetivo que aceptó el presidente en diciembre de 2025, cuando procedieron 194 liberaciones. Y al día de hoy podemos decir que ya suman 406 liberaciones previstas en estos días. El mensaje es muy claro. El mensaje es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político, que permita el entendimiento desde la divergencia
y desde la diversidad política ideológica. Pero debe ser con respeto hacia el otro, debe ser con respeto hacia los derechos humanos. Los mensajes de odio, intolerancia, las acciones de violencia no serán permitidas. El cumplimiento de la ley será estricto. Esta oportunidad es para que Venezuela y para que el pueblo de Venezuela pueda ver reflejado un nuevo momento donde la convivencia, donde la coexistencia, donde el reconocimiento del otro permita construir y edificar una nueva espiritualidad. Así que es información que queríamos compartir y que se sepa que, como dije hace pocos minutos, este proceso se mantiene, este proceso continúa, es un proceso arduo que están haciendo, lo lleva adelante el vicepresidente sectorial Diosdado Cabello, que está en permanente coordinación y en permanente articulación con los organismos de justicia en nuestro país. Así que adelante y que se informe la verdad, porque siempre habrá quien quiera pescar en río revuelto. Siempre, y lo hemos visto, organizaciones que le cobran a los familiares de personas privadas de libertad. Famosas organizaciones que están cobrando por la libertad de sus familiares, de sus parientes, de sus amigos. Y nosotros decimos que esto es un proceso que debe ser limpio, es un proceso que debe estar desprovisto. Lo que acabamos de escuchar de Delcy Rodríguez no es solo un discurso político, es un intento claro de redefinir el relato del poder en Venezuela en uno de los momentos más delicados de su historia reciente. Hablar de un nuevo momento político mientras persisten la opacidad, la represión selectiva y la contradicción de cifras no es una señal de apertura, es una estrategia de control del daño. Delcy Rodríguez afirma que Venezuela se abre al entendimiento desde la divergencia y la diversidad ideológica. Suena bien. Es una frase diseñada para audiencias internacionales, para titulares, para ganar tiempo, pero cuando ese mensaje se contrasta con la realidad, familias acampando frente a cárceles, ONG que no pueden verificar liberaciones, periodistas aún presos, el discurso comienza a desmoronarse. El punto central no es solo cuántos presos han sido excarcelados, el punto es la falta absoluta de transparencia. El régimen habla de 406 liberaciones, mientras Foro Penal, una de las organizaciones más respetadas y meticulosas del país, solo puede confirmar 72. Esa diferencia no es un error técnico, es un abismo político y moral. Cuando un gobierno realmente inicia un proceso de reconciliación, publica listas, garantiza seguridad jurídica, permite veeduría independiente y ofrece certezas a las familias. Aquí ocurre lo contrario, se pide confianza sin pruebas, se exige calma mientras se mantiene el control del miedo. Más preocupante aún es la advertencia disfrazada de orden. Los mensajes de odio y las acciones de violencia no serán permitidas. En el lenguaje del chavismo, esa frase históricamente ha significado criminalizar la crítica, silenciar la protesta y justificar nuevas detenciones. No es un mensaje de apertura, es un recordatorio de quién sigue teniendo el poder coercitivo. Y mientras se habla de diálogo, más de 20 periodistas siguen presos según organizaciones del exilio. Se mantienen leyes que castigan la opinión, se persigue a comunicadores y se restringe la libertad de expresión. ¿Cómo se puede hablar de un nuevo momento político cuando informar sigue siendo un riesgo? La captura de Nicolás Maduro marcó un quiebre, sí, pero lo que vemos ahora no es una transición clara, sino una reconfiguración del mismo aparato, con nuevos rostros intentando legitimar un sistema que aún no rinde cuentas. Cambiar el discurso no equivale a cambiar el modelo. La reconciliación real no se decreta, se demuestra, y hasta ahora lo que hay son palabras cuidadosamente medidas, cifras infladas y un país que sigue esperando respuestas claras. Venezuela no necesita promesas de apertura, necesita verdad, justicia y garantías reales.
Hasta que eso no ocurra, hablar de un nuevo momento político no será más que eso, palabras. Y las palabras, cuando no van acompañadas de hechos, no liberan a nadie. 3 buques de guerra rusos están ahora mismo navegando en aguas del Golfo de México. Vladimir Putin acaba de firmar un documento que cambiará para siempre el equilibrio de poder en el continente americano. Y mientras tú escuchas esto, Donald Trump está convocando reuniones de emergencia en la Casa Blanca porque sabe que acaba de perder algo que creía que era suyo para siempre. No estoy hablando de teorías conspirativas ni de especulaciones de Internet. Estoy hablando de hechos concretos que están ocurriendo en este preciso instante de enero de 2026. Hechos que los grandes medios te están ocultando porque tienen demasiado miedo de las consecuencias de contarte la verdad completa. Rusia y México acaban de sellar una alianza militar y energética que rompe 180 años de dominación estadounidense sobre su vecino del sur. Putin ha prometido proteger con fuerza militar las instalaciones petroleras mexicanas contra cualquier tipo de interferencia externa. ¿Entiendes lo que eso significa? Significa que por primera vez en casi 2 siglos, un país latinoamericano ha encontrado un aliado lo suficientemente poderoso como para mirar a Washington directamente a los ojos y decirle una palabra que nunca antes se había atrevido a pronunciar: no. Y las consecuencias de este momento histórico van a afectar tu vida de maneras que todavía no puedes imaginar. El precio que pagas por la gasolina, el costo de tu comida, la estabilidad de tu empleo, la seguridad de tus inversiones, todo está a punto de cambiar. Lo que presencias no es simplemente política internacional aburrida que puedes ignorar. Es el nacimiento de un nuevo orden mundial que se está gestando frente a tus ojos mientras la mayoría de la gente sigue distraída con noticias superficiales y entretenimiento vacío. Las últimas 72 horas han sido absolutamente frenéticas en los pasillos del poder de estos 3 países. A las 6 de la mañana del lunes, hora de Moscú, el portavoz del Kremlin anunció oficialmente el acuerdo de cooperación estratégica con México. 3 horas después, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México confirmó públicamente los detalles fundamentales del pacto. Y entonces, cuando los asesores de Trump finalmente lograron despertarlo y explicarle la magnitud completa de lo que acababa de suceder, el presidente estadounidense estalló en una furia que sus colaboradores describen como la más intensa que han presenciado jamás. Trump organizó una conferencia de prensa improvisada donde llamó a Putin un enemigo declarado de América y a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum una traidora absoluta al continente. Pero detrás de toda esa rabia teatral y esos insultos calculados hay algo mucho más profundo y mucho más revelador. Hay miedo genuino. Hay pánico real de un imperio que siente por primera vez en generaciones que su control absoluto sobre el hemisferio occidental está comenzando a resquebrajarse. Bienvenidos al canal Wolf Económico, Fans Club, donde no te vamos a contar las mentiras cómodas que quieres escuchar, sino las verdades incómodas que necesitas conocer para entender realmente lo que está pasando en el mundo. Hoy vamos a desmenuzar cada elemento de esta crisis histórica que está desarrollándose ante nuestros ojos. Vamos a hablar de petróleo, de poder geopolítico, de dinero, de guerra económica y de cómo el tablero global que creías conocer está siendo completamente rediseñado en tiempo real. Te voy a revelar información exclusiva a la que he tenido acceso a través de fuentes dentro de los gobiernos involucrados
documentos filtrados que los medios corporativos nunca te mostrarán y análisis que conectan puntos que nadie más está conectando. Vamos a analizar qué significa esto para el futuro de toda América Latina, para la economía global y especialmente para tu bolsillo y el de millones de personas que van a verse afectadas por este terremoto geopolítico. Prepárate mentalmente porque lo que viene va a desafiar todo lo que creías saber sobre cómo funciona realmente el poder en el mundo moderno. Déjame explicarte algo fundamental que probablemente nadie te ha contado con suficiente profundidad y contexto histórico. México produce aproximadamente 1.800.000 barriles de petróleo cada día que sale el sol. En la superficie, ese número podría parecer modesto si lo comparas con los gigantes petroleros absolutos del planeta. Arabia Saudita bombea más de 10 millones de barriles diarios desde sus campos infinitos del desierto. Rusia extrae más de 11 millones de barriles cada 24 horas de sus vastas reservas siberianas. Venezuela, a pesar de todos sus problemas económicos y políticos, posee las reservas probadas más grandes del mundo entero. Pero aquí está el detalle absolutamente crucial que cambia por completo toda la ecuación estratégica y que explica por qué Washington está perdiendo el sueño. Ese petróleo mexicano está a menos de 300 kilómetros de la costa estadounidense. Está prácticamente en el patio trasero de Estados Unidos. Está tan cerca que puedes verlo en el horizonte en un día despejado desde las plataformas petroleras de Texas. Durante más de un siglo completo, Estados Unidos ha tratado esas reservas petroleras mexicanas como si fueran una extensión natural de sus propios recursos energéticos nacionales. Las grandes compañías estadounidenses como Standard Oil y todas sus empresas sucesoras dominaron completamente la industria petrolera mexicana desde los primeros años del siglo XX hasta ese momento revolucionario de 1938. Fue entonces cuando el presidente Lázaro Cárdenas tomó una de las decisiones más valientes y trascendentales de toda la historia latinoamericana moderna. Nacionalizó completamente el petróleo mexicano y creó Petróleos Mexicanos, conocido universalmente por sus siglas Pemex. Ese acto de soberanía energética mandó ondas de choque a través de todo el hemisferio occidental y provocó amenazas muy serias de intervención militar estadounidense que solo se detuvieron por la inminente Segunda Guerra Mundial que requería la cooperación de México. Pero la historia no terminó ahí, ni siquiera cerca. Washington nunca, jamás, en ningún momento aceptó realmente perder el control directo sobre esos recursos estratégicos. Durante las siguientes décadas, administración tras administración estadounidense presionó incansablemente a México para que abriera nuevamente su sector energético a la inversión extranjera directa. Utilizaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte como una herramienta de presión económica brutal y constante. Emplearon diplomacia agresiva en absolutamente cada reunión bilateral de alto nivel. Hicieron amenazas económicas apenas veladas sobre aranceles punitivos y restricciones comerciales severas. Condicionaron préstamos cruciales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial a reformas energéticas que favorecían intereses corporativos estadounidenses. Y finalmente, en 2013, después de décadas de presión implacable, lo lograron parcialmente cuando México aprobó una reforma energética histórica que permitía inversión extranjera directa en sectores de petróleo y gas natural que habían estado cerrados herméticamente desde 1938. Las grandes corporaciones petroleras estadounidenses como ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips y otras celebraron esa reforma como si acabaran de ganar la lotería más grande de toda la historia mundial.
Pensaron sinceramente que el petróleo mexicano finalmente había vuelto a estar bajo su control efectivo después de 75 años de nacionalización. Organizaron fiestas privadas en Houston y Dallas, donde los ejecutivos brindaban con champán francés de $1,000 la botella.